Nunca imaginé que la boda de mi hermana sería el día en que todo se desmoronara. Mirando atrás, debería haber sabido que algo no estaba bien cuando mi invitación llegó apenas 3 días antes de la ceremonia. Solo personal de cocina y trance, decía en una elegante tipografía dorada, con una flecha trazada apresuradamente señalando hacia la parte trasera del lugar. Típico de Victoria. Siempre había sido la niña dorada, pulida, elegante, perfecta, mientras yo dedicaba mi vida a enseñar a niños desfavorecidos. Ella ascendió en la escalera corporativa con tacones de diseñador, recogiendo promociones como trofeos. Nuestros padres nunca dejaban de recordarme la diferencia. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, suspiraba mamá, mirando mi ropa de tienda de segunda mano y mis zapatos cómodos. Ella está comprometida con James Anderson, CEO de Anderson Industries. ¿Y tú? ¿Qué tienes tú? Lo que nunca entendieron era que yo tenía mucho. Mi modesto departamento puede que no les impresionara, pero la chispa en los ojos de un estudiante cuando finalmente entendía una lección, eso era invaluable. Aún así, fui a la boda porque, a pesar de todo, Victoria era mi hermana. Me puse mi mejor vestido, simple pero elegante, y conduje mi envejecido Honda Civic hasta el Gran Plaza Hotel. En la entrada, el guardia de seguridad apenas echó un vistazo a mi invitación antes de señalar con el pulgar hacia la entrada trasera. Dijo en tono plano, por ahí. Tragué el nudo en mi garganta y obedecí. La cocina estaba llena de chefs y meseros, demasiado ocupados para notarme mientras me abría paso entre bandejas de canapés. Una anfitriona me condujo más allá del salón decorado de manera lujosa hasta una esquina con poca luz detrás de un enorme pilar, prácticamente oculta de la vista. Las instrucciones de Victoria eran muy específicas, murmuró, casi disculpándose. Los miembros de la familia que puedan restar protagonismo al evento deben permanecer fuera de la vista. Mi estómago se retorció. La mesa estaba puesta con cubiertos de plástico. Al otro lado del salón, las copas de cristal brillaban bajo las arañas de cristal. Junto a mi tenedor desechable había una pequeña nota escrita a mano con la letra familiar de mi hermana: conoce tu lugar. Hermanita, no arruines esto para mí. Debería haberme ido, salir y no mirar atrás, pero algo me mantenía pegada a mi asiento. Tal vez la misma rebeldía que me hizo elegir la pasión sobre el prestigio. La ceremonia fue, por supuesto, impresionante. Victoria caminó por el pasillo con un vestido que probablemente costaba más que mi salario anual, sonriendo al hombre que la esperaba en el altar, James Anderson, alto, guapo, pulido como los hombres que adornan las portadas de revistas. Pero a medida que se acercaban los votos, su expresión se tensó, sus dedos se movieron nerviosos a un lado y luego me vio al otro lado del salón. Sus ojos se clavaron en los míos, la sangre se desvaneció de su rostro. El siguiente segundo, su anillo de boda se deslizó de sus dedos. La pequeña banda de oro golpeó el suelo de mármol con un fuerte ping. Rodó, hasta detenerse justo a mis pies. Me agaché para recogerlo, pero cuando mis dedos se cerraron alrededor del metal frío, una oleada de recuerdos invadió mi mente. 15 años atrás, yo tenía 19, trabajando para pagar la universidad en un pequeño café de Boston. Él tenía 22, un estudiante de posgrado con grandes sueños de reformar los negocios éticamente. En ese entonces, no era James Anderson, el CEO. Era solo Jamie, 6 meses de besos robados, conversaciones nocturnas, susurradas promesas de un futuro donde cambiaríamos el mundo juntos, él en los negocios, yo en la educación. Entonces, un día, desapareció, sin adiós, sin explicación, simplemente se esfumó. Lo busqué, pero era como si nunca hubiera existido. Un año después, su rostro apareció en una revista de negocios, James Anderson, CEO de Anderson Industries, comprometido con una socialité adinerada. Ahora aquí estaba, congelado, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Las cejas perfectamente arqueadas de Victoria se fruncieron. James, cariño, ¿conoces a mi patética hermanita? Pero James ya no la miraba a ella. Su mirada había caído a mi mano izquierda, donde, a pesar de todos estos años, aún llevaba el delicado anillo de plata que él una vez me puso en el dedo en aquel pequeño café de Boston, el que tenía la inscripción por dentro, para mi Emma, que me enseñó lo que realmente importa. Emma, susurró James, en esa sola palabra, escuché 15 años de arrepentimiento. La voz de Victoria se volvió aguda. James, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera responder, un hombre mayor, distinguido, se levantó de la primera fila, Richard Anderson Sr., fundador de Anderson Industries. Su rostro estaba cargado de ira mientras caminaba hacia el altar. Hijo, su voz cortó el silencio atónito. Dime que esta no es la misma Emma. ¿La misma Emma? Las palabras flotaron como nubes de tormenta. La misma Emma. James enderezó los hombros, y por un breve momento, lo vi, no al CEO pulido,
sino al Jamie que una vez conocí, el hombre que quería cambiar el mundo. Sí, padre, dijo, su voz clara e inquebrantable. Esta es Emma Chin, la mujer a la que pagaste $5 millones para desaparecer hace 15 años. La sala estalló en caos. Los invitados jadeaban. Los teléfonos aparecían. Las cámaras grababan el espectacular desenlace. La boda de Victoria se estaba desmoronando ante sus ojos. Su rostro había adquirido un tono alarmante de rojo que chocaba horriblemente con su vestido blanco inmaculado. ¿$5 millones? Me levanté de mi asiento, sintiendo que mi salario de maestra era de repente una cruel broma. ¿Me pagaste para que desapareciera? Mi voz era baja, pero clara. Richard Anderson Sr. enderezó su cara y ajustó su costoso lazo. Le pagué a tu madre, corrigió fríamente. Ella me aseguró que nunca volverías a contactar a James. Dijo que aceptaste que era lo mejor. Mi madre, claro. La repentina insistencia de que me cambiara de universidad. El misterioso depósito en mi fondo universitario. Los recordatorios constantes de que James, estaba fuera de mi alcance. Me volteé hacia ella. ¿Lo sabías? Ella se encogió en su asiento. ¿Tomaste dinero para separarnos? Mi voz se rompió. Era por tu propio bien, dijo rígida, levantándose de su asiento. Su vestido de diseñador se movió mientras hablaba. Mírate, una maestra, viviendo en un departamento pequeño. James necesitaba a alguien que pudiera entender su mundo. Victoria era perfecta para él. Victoria aprovechó el momento, su voz cargada de desdén. James, cariño, ¿seguro que estás comparando a mi inútil hermana conmigo? Quiero decir, mira su vestido. Ni siquiera es de diseñador. James se giró hacia mí, su expresión inquebrantable. Luego suavemente, no, es hecho a mano. Parpadeé. Emma siempre decía que las cosas más valiosas son hechas con amor, no con dinero. Sus ojos buscaron los míos. ¿Aún haces tu propia ropa? Asentí, con la garganta apretada. Lo recordaba. Esto es ridículo, tronó Richard Sr. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades. La fusión con el padre de Victoria. La voz de James se volvió hielo. ¿Es esto lo que realmente significa esta boda? ¿Padre? ¿Un acuerdo de negocios? Victoria palideció. ¿Qué quieres decir con un acuerdo de negocios? James se giró hacia ella. La empresa de tu padre está fracasando. Este matrimonio la salvaría. Por eso te insistió tanto en que salieras conmigo, ¿verdad? El padre de Victoria se levantó de su asiento. Ahora, escúchame bien. Pero James no había terminado. Sacó una memoria USB del bolsillo de su smoking. Encontré unos documentos interesantes la semana pasada, padre, sobre lo que realmente pasó hace 15 años, sobre la verdadera razón por la que querías que Emma desapareciera. Richard Sr. se puso pálido como un fantasma. James lo ignoró, con la mirada fija en mí. Emma no solo era mi novia en ese entonces, dijo, su voz cortando el silencio. Contuve la respiración porque ya sabía lo que iba a decir. Ella también estaba trabajando como voluntaria en un centro juvenil en el sur de Boston. James continuó, su voz firme. Un centro juvenil que iba a ser demolido para uno de nuestros desarrollos. Un desarrollo que habría desplazado a cientos de familias. El recuerdo me golpeó como un tren de carga. Las protestas. Las reuniones estratégicas a altas horas de la noche. La creciente atención mediática. Y Jamie, a mi lado, prometiendo que encontraríamos otra forma. Emma estaba organizando a la comunidad, continuó James, y lo hacía bien, demasiado bien. Si ese proyecto hubiera fracasado, no solo habría costado millones a la empresa, habría demostrado que Anderson Industries podía ser vencida. Por eso tenía que irse, ¿verdad, padre? Richard Anderson Sr. se hundió en su silla, su rostro ceniciento. Entonces, ¿le pagaste a su madre para que la hiciera desaparecer? Dijo James fríamente. Borraste cada traza de nuestra relación. Incluso donaste a su nueva universidad para asegurar que su transferencia se concretara. Déjame adivinar, ¿también perfectamente arreglado? Hice lo necesario para la empresa, murmuró su padre. James soltó una risa corta y sin humor. ¿La empresa? ¿Te refieres a la empresa que ahora es mía? Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Oh sí, continuó, girándose hacia los atónitos presentes. Desde la semana pasada, soy el accionista mayoritario. Mi padre firmó el control como un regalo anticipado de boda. Irónico, ¿no? Se acercó a mí, ignorando por completo el chillido indignado de Victoria. Emma, dijo suavemente, pasé 15 años pensando que me habías abandonado. 15 años tratando de ser el hijo que mi padre quería. Luego encontré estos documentos, y todo encajó. Iba a detener la boda, pero cuando vi tu nombre en la lista de invitados, sentada en la cocina, añadió secamente, Victoria siempre tuvo un talento para el drama. Se giró hacia mi hermana.
Por cierto, la boda se cancela. Y tal vez deberías revisar las finanzas de la empresa de tu padre antes de que intente hacer otra fusión. Victoria lanzó un grito infernal y nos arrojó su ramo. Falló. En su lugar, impactó una torre de champán. El vidrio se rompió. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Alguien gritó. James apenas parpadeó, como mi primer acto como CEO. Anunció sobre el caos. Anderson Industries establecerá una fundación de $100 millones para la educación y las iniciativas comunitarias. Luego se giró hacia mí. Necesitamos un director, alguien que entienda tanto de educación como de organización comunitaria. ¿Te interesa? Desde la esquina de mi ojo, vi a mi madre levantarse rápidamente. Emma, querida, siempre supe que tenías potencial. Guárdatelo. Mi voz fue calmada pero firme. Ya has hecho suficiente por una vida. Luego volví a mirar a James. Este trabajo en la fundación. Medité. ¿Viene con oficina privada? Él sonrió. Solo si aceptas una cena primero. Conozco una pequeña cafetería en Boston. No puedes hacer esto, gritó Victoria. Papá, haz algo. Pero su padre ya se estaba marchando, el teléfono pegado a su oído, probablemente marcando al contador. Richard Anderson Sr. se levantó tambaleante. Hijo, piensa en lo que estás haciendo. Oh, ya lo he hecho, padre. James tomó mi mano. Esta empresa necesita un nuevo legado, menos codicia corporativa, más responsabilidad social. Emma siempre decía que la medida del éxito no es cuánto dinero haces, sino cuántas vidas mejoras. Victoria comenzó otro ataque de furia, pero apenas la escuché, estaba mirando el pequeño anillo de plata que nunca me había quitado, recordando a un chico en una cafetería que alguna vez quiso cambiar el mundo. James extendió la mano, pasando su pulgar sobre él. «Lo guardaste», susurró. Lo miré a los ojos. «Volviste». 6 meses después, la Fundación Anderson Chin ya había financiado 50 programas comunitarios. Victoria se casó con un príncipe europeo menor que, irónicamente, creía en políticas socialistas. Mis padres de repente se volvieron muy interesados en donaciones caritativas, aunque de alguna manera sus invitaciones a eventos familiares seguían perdiéndose en el correo. Richard Anderson Sr. se retiró a una villa en Italia, aunque envió una carta sorprendentemente sincera de disculpas. La enmarqué junto al artículo del periódico sobre el lanzamiento de nuestra fundación. Y James y yo, seguimos yendo a esa pequeña cafetería en Boston. Él sigue pidiendo café negro, sin azúcar, pero ahora, cuando hablamos de cambiar el mundo, realmente lo hacemos. ¿Y el pequeño anillo de plata? Finalmente tiene una compañera, una simple banda de oro que le queda perfectamente. La inscripción dice, para mí James, que encontró su camino a casa. Porque a veces la mejor venganza no es igualarse, es hacerlo bien. En nuestra noche de bodas, mi suegra irrumpió en nuestra suite nupcial, con el rostro enrojecido por la furia. «Ustedes dos necesitan dormir en habitaciones separadas», gritó. Mi esposo, Alex, solo soltó una risa y respondió, «En realidad, tengo una mejor idea». Su expresión pasó de furia a shock cuando él le entregó un sobre grueso. Todavía estaba con mi vestido de novia, el encaje arrastrándose detrás de mí sobre la suave alfombra de nuestra suite, cuando la puerta se abrió de golpe con tal fuerza que los cuadros en las paredes temblaron. Mi suegra, furiosa, entró como si tuviera todo el derecho de estar allí. «Necesitan dormir en habitaciones separadas», volvió a gritar, su rostro enrojecido y los ojos desorbitados de ira. Por un momento, pensé que estaba bromeando y me reí. Después de todo, era nuestra noche de bodas, pero luego vi su postura, su agarre en el marco de la puerta, como si estuviera a punto de arrastrarme de su hijo. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era serio. Alex, por otro lado, apenas reaccionó. Era como si hubiera estado esperando este momento. Con una calma impresionante, dijo, «En realidad, tengo una mejor idea». Para mi sorpresa, sacó un sobre grueso de su bolsillo y se lo entregó. Su rostro cayó al instante. Lo tomó, lo rasgó y, mientras leía el contenido, su cuerpo se puso rígido. Pero para entender lo que estaba pasando, necesito darles algo de contexto. Alex y yo habíamos estado juntos durante 4 años antes de casarnos. Sabía que su mamá, Ellen, tenía la costumbre de entrometerse en nuestras vidas. Se presentaba sin invitación, se imponía en nuestros planes y, de alguna manera, hacía todo sobre ella. Si íbamos de viaje, lloraba por sentirse excluida. Si Alex me daba un regalo, se quejaba de que él no pasaba tanto tiempo pensando en el suyo. Aún así, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Durante los preparativos de la boda, las cosas empeoraron. Odió todo lo que elegí, el lugar, mi vestido, la comida, incluso intentó cambiar mi ramo a mis espaldas.
llamando a la florista y pidiendo flores de su elección. Pero Alex siempre me respaldó, una y otra vez. Le dijo: mamá, esta es nuestra boda, no la tuya. Ella se apartaba un poco, pero sabía que solo estaba esperando su momento. Luego llegó el día de la boda. Justo antes de que caminara por el pasillo, una de mis damas de honor se acercó a mí, visiblemente nerviosa. ¿Tu vestido? ¿Hay algo mal con él? Miré hacia abajo y mi corazón se hundió. El dobladillo de mi vestido de novia estaba cubierto de manchas oscuras. Nadie había derramado nada cerca de mí. Más tarde supe, por mi amiga más cercana, que Ellen había estado sola en la habitación con mi vestido durante unos 10 minutos antes de que me lo pusiera. Pero eso fue solo el comienzo. Durante la ceremonia, suspiró ruidosamente cada vez que Alex y yo intercambiábamos votos. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía, se levantó y dijo: solo creo que deberían tomarse un tiempo para pensar bien en esto, como si no hubiéramos estado juntos durante años. Alex rápidamente lo detuvo, ordenando: siéntate, mamá. Pero no antes de mirarme con una furia como si yo le hubiera hecho algo personalmente. La recepción no fue mejor. Encontró una forma de robarse el protagonismo en cada momento. Agarró el micrófono durante los discursos y dio un brindis improvisado, sobre ella misma. Se quejaba en voz alta de la música. En un momento, incluso se sentó en medio de la pista de baile, descalza, negándose a moverse porque estaba cansada y la música estaba demasiado fuerte. Era agotador, pero pensé: al menos ya estamos casados. Al menos ya se acabó. Me equivoqué. Corté a nuestra suite nupcial. Alex y yo acabábamos de llegar. Aún con la emoción de la boda, el hotel nos había enviado champán, y finalmente estábamos solos, hasta que la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba ella, tratando de separarnos en nuestra noche de bodas. Fue entonces cuando Alex sacó el sobre. Mientras Ellen leía los papeles, su expresión pasó de rabia a puro pánico, porque dentro había documentos legales. Fue en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse. Sus manos temblaban mientras leía. Y por primera vez en toda la noche, guardó silencio. No tenía idea de lo que había en ese sobre, pero sabía que era importante. La boca de Ellen se abrió, luego se cerró, miró a Alex con una mezcla de ira y desesperación. No lo harías, empezó. Pero Alex se recostó en el mueble, con los brazos cruzados. Ya lo hice. Esto fue lo que sucedió. Un mes antes de la boda, Ellen hizo una última jugada. Llamó al jefe de Alex y le dijo que Alex pensaba renunciar. Incluso dijo que estaba emocionalmente inestable y que necesitaba un descanso. Mintió para sabotear su carrera, pensando que si él perdía su trabajo, se vería obligado a regresar a vivir con ella. Pero todo salió mal. El jefe de Alex lo llamó directamente, confundido, y Alex se dio cuenta de inmediato de que era obra de Ellen. Eso fue lo último. Cortó todo contacto con ella sin previo aviso. Ella debió haber entendido lo lejos que había llegado, porque la semana siguiente, me llamó llorando y rogándome que lo convenciera de hablar con ella. Me negué, y ella reaccionó. Saboteó la boda, arruinó mi vestido y me humilló públicamente. Luego irrumpió en nuestra suite nupcial para intentar controlarnos como si fuéramos niños. Pero Alex estaba preparado. De vuelta en la habitación del hotel, Ellen sostenía los papeles como si la estuvieran quemando. Esto es una locura, murmuró. Me acerqué, mi curiosidad despertada. ¿Una orden de restricción? Parpadeé, incrédula. ¿En serio? Ella tartamudeó: soy tu madre. La voz de Alex fue calmada e inquebrantable. Y no has hecho más que tratar de controlarme, sabotear mi relación y arruinar mi vida. Durante años, ignoraste todos los límites que puse, así que ahora la ley lo hará por mí. Se volvió hacia mí. ¿Tú hiciste esto? Alcé las cejas. No, esto fue todo de Alex. Aparentemente, después del incidente en el trabajo, Alex había visto a un abogado. Había reunido toda la evidencia, mensajes, correos electrónicos, visitas no deseadas. ¿El sabotaje del vestido? Eso fue solo la gota que colmó el vaso. El juez había firmado la orden de emergencia el día antes de nuestra boda. Ellen simplemente no lo sabía todavía. Me incorporé, una sensación fría de temor recorriéndome la columna. No, esto no podía estar pasando. Alex se levantó rápidamente de la cama, se puso una camisa y abrió la puerta, para encontrarse con la seguridad del hotel. 2 guardias estaban afuera, junto con el gerente del hotel, luciendo todo menos contentos. Señor, necesitamos hablar con usted y su esposa, dijo el gerente con tono severo. Me puse un albornoz, mi corazón latiendo con fuerza, mientras corría hacia la puerta.
¿Qué está pasando?, pregunté. La mirada del gerente pasó de uno a otro. Necesito preguntar, ¿amenazaron a su madre anoche? Casi me suelto riendo. ¿Qué?, pregunté. Pero el rostro del guardia seguía serio. Su mamá llamó a la recepción a las 3 de la mañana, diciendo que temía por su vida, dijo. Afirmó que salió huyendo de su habitación después de que usted se pusiera agresivo. La mandíbula de Alex se tensó. No puede estar hablando en serio. Dijo que la tenían retenida contra su voluntad en su suite de luna de miel. Sentí que el estómago se me caía. Fue entonces que noté que uno de los guardias tenía un juego de llaves. Si no hubiéramos abierto la puerta, habrían entrado a nuestra habitación. Comentó que dejó algunas pertenencias adentro, continuó el gerente. Insistió en que necesitaba una forma de volver a entrar. Se me revolvió el estómago. Ellen realmente había intentado que seguridad abriera la puerta, para enmarcar a Alex. Alex se pasó una mano por la cara. Déjame adivinar, ¿ya se fue? El gerente dudó. ¿Se fue temprano esta mañana? Por supuesto que sí, murmuró Alex, negando con la cabeza, incrédulo. Causa todo este drama y luego huye. Respiró profundo. ¿Mostró alguna prueba? El gerente se veía incómodo. Estaba muy alterada. Tenía algunos rasguños en los brazos. Intervine rápido. Ella misma se los hizo, o tal vez se cayó. Alex agregó, pero yo jamás la toqué. El gerente levantó las manos en señal de calma. No estamos acusando a nadie, pero debemos tomar en serio estas quejas. Alex sacó su celular. Tengo una orden de restricción contra ella. Fue firmada ayer. ¿Quieren verla? La expresión del gerente cambió de inmediato. Pasó de estar preocupado a estar completamente en shock. ¿La siguiente jugada de Ellen? Nos fuimos del hotel esa misma tarde, pero al aterrizar en casa, nuestros teléfonos explotaron con llamadas perdidas, mensajes, y un buzón de voz de un oficial de policía. Señor y señora Carter, les habla el oficial Martínez del Departamento de Policía de la ciudad. Recibimos una denuncia de Ellen Carter alegando violencia doméstica en el hotel anoche. Necesitamos que vengan a dar su declaración. Casi dejó caer el teléfono. Ellen había llegado al punto de llamar a la policía con acusaciones falsas. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas, recopilación de pruebas y contacto con el abogado de Alex, quien ya llevaba meses preparándose para una situación como esta por el historial de Ellen. Las cámaras de seguridad del hotel lo mostraban todo, Ellen entrando sin invitación a nuestra habitación y saliendo sin señales de angustia, sin correr, sin llorar, sin temor. Además, la orden de restricción dejaba claro que legalmente ya debía mantenerse alejada de nosotros. Cuando finalmente fuimos a la estación de policía, el abogado de Alex presentó todas las pruebas. El oficial fue profesional, pero era evidente que sabía que Ellen mentía. No tenía ninguna evidencia, solo drama y acusaciones. Al final, no se levantaron cargos, pero sí quedó un reporte, y ese reporte, eventualmente la iba a perseguir. El golpe final llegó cuando cortamos todo contacto con Ellen. La bloqueamos, cambiamos las cerraduras, y le dijimos la verdad a nuestras familias. Pero Ellen no había terminado todavía, tenía un último truco bajo la manga. Un mes después, Alex recibió una llamada de su banco. Señor Carter, detectamos un intento de transacción en su cuenta conjunta de ahorros. El rostro de Alex se puso pálido. Nosotros no tenemos una cuenta conjunta de ahorros. Pero adivina quién sí, Ellen. Resultó que, años atrás, cuando Alex consiguió su primer empleo en la universidad, su mamá lo ayudó a abrir una cuenta bancaria, pero, de alguna manera, nunca quitó su nombre de la cuenta. Ahora estaba tratando de retirar $10,000, creyendo que era el fondo de nuestra luna de miel. Alex ya ni se acordaba de la cuenta, nunca la usaba, pero Ellen había estado esperando el momento perfecto para robarnos. Y esta vez, dejó evidencia irrefutable. Alex ya no tenía dudas. Esta fue la gota que derramó el vaso. Ellen había cruzado una línea, y ahora estaba expuesta. El banco marcó la transacción como fraudulenta, y gracias al reporte falso a la policía, esto se conectó con un patrón mayor de engaños. Lo mejor, Ellen había firmado el retiro en persona, así que, cuando el banco alertó a las autoridades, no hubo dudas, intentó robarle a su propio hijo, y esta vez, no pudo hacerse la víctima. Su vida se desmoronó en cuestión de semanas. Ellen pasó de ser la madre, desconsolada y abandonada, a quedar completamente expuesta como una mentirosa y una estafadora. Le congelaron las cuentas, su reputación se arruinó, la familia que antes la defendía, le dio la espalda. Incluso sus amigas la dejaron cuando vieron hasta dónde había llegado. Luego vino el golpe final, las consecuencias legales.
Cuando el abogado de Alex nos sugirió investigar más, lo hicimos, y lo que descubrimos fue impactante. Ellen tenía un largo historial oculto, deudas impagadas, fraude con tarjetas de crédito, había abierto una tarjeta a nombre de Alex cuando estaba en la universidad, y hasta fraude de beneficios del gobierno. Estaba cobrando ayuda económica mientras le robaba a su propia familia. La investigación reveló todo, y Ellen terminó debiendo decenas de miles de dólares en multas y penalidades. La cereza del pastel, el día que nos enteramos que perdió su casa. Alex y yo lo celebramos, no por crueldad, sino porque durante años nos manipuló, nos controló y nos lastimó, y ahora, ya no tenía a nadie más. ¿Venganza final? Un año después, estábamos sentados en nuestra hermosa nueva casa, completamente alejados del caos de Ellen, cuando recibimos una carta de ella. No le quedaba nada, ni casa, ni amigos, ni dinero. Le suplicaba a Alex que la perdonara. Decía que había aprendido la lección y que solo quería volver a ser parte de nuestras vidas. Alex leyó la carta, y la tiró a la basura sin decir una palabra. Yo sonreí. Ganamos. No con gritos, ni enfrentamientos, sino dejando que Ellen se destruyera sola. Y lo mejor, usamos el fondo de la luna de miel, el mismo que Ellen intentó robar, para pagar el viaje más lujoso de nuestras vidas. Y esta vez, Ellen no estaba en el mapa. Gracias por vernos. Hasta la próxima, y que nada los deje de sorprender.